Muy buenas noches para todos, queridos amigos. ¿Cómo les va? Estamos acá transmitiendo en AM 1580, radio 26 de julio, desde Gleu y para todo el mundo. Estamos con mi amigo Fernando Carrizo, en la Michi, buenas noches, en la co-conducción, y nos acompaña en los controles Nico Álvarez, y en la producción Néstor Silva, que hoy no lo vamos a dejar hablar ni sacarse fotos porque está castigado, pero eso se los contaré en otro momento. Les cuento un poco que si ustedes quieren llamar a la radio pueden hacerlo al 02224 434 726 o para mensajes de WhatsApp al 11 36 96 59 95. También pueden seguirnos en el vivo por Facebook o también por YouTube. Quiero contarles un poquito qué es lo que vamos a charlar hoy, qué vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar dos grandes temas que van a ser, por un lado, vamos a hablar del cáncer de cuello uterino y por otro lado vamos a hablar de vacunas en adultos, y para eso les contamos nuestro eslogan de las vacunas no son solo cosas de niños, también son cosas de adultos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás esta noche? Muy bien. La verdad es que esperando con ganas empezar el programa de hoy y bueno, tratando de hacer que el tema de vacunas que me toca a mí desarrollar hoy sea lo más entretenido y ameno posible y que se entienda. Pero para eso vamos primero con el desarrollo del programa y después lo vamos desarrollando. Buenísimo. Entonces quiero contarles un poquito acerca del tema del cáncer de cuello uterino. Para que nos ubiquemos un poquito, los cánceres son enfermedades que afectan a las personas, algunos más frecuentemente, otros menos frecuentemente. Sabemos que los cánceres pueden generar demasiados inconvenientes en una persona y determinar hasta la misma muerte. Muchos cánceres pueden ser tratados, sobre todo si son diagnosticados a tiempo, y esto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso del cáncer de cuello, el cáncer de cuello uterino, como bien lo dice el nombre, afecta al cuello uterino, entonces es una enfermedad propia de las mujeres y está relacionada con un virus, el virus del HPV, que hoy está tan conocido y tan en boca de todos. Tiene otra cuestión, que es el hecho de que además este cáncer diagnosticado a tiempo puede ser curado, y además también con una cirugía muchas veces puede ser suficiente, y a veces pueden ser necesarias otras terapias, como por ejemplo la radioterapia o la quimioterapia. Distintas modalidades de estos métodos pueden llevar a la curación. Se considera que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer, después del cáncer de mama, y después tiene otra característica muy especial, que es la de afectar mucho a los países en vías de desarrollo. Y esto está muy relacionado con todo lo que tiene que ver los controles, con las políticas sanitarias. Y yo voy a pedirle hoy al doctor Alejandro Aragona, que más tarde lo vamos a llamar por teléfono, en unos minutos lo vamos a estar llamando por teléfono, y lo quiero llamar principalmente y que él nos hable un poquito de esto,
porque justamente él el año pasado en el Congreso de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica presentó un trabajo, él y todo el equipo del Hospital María Curie, presentaron un trabajo muy interesante y desde una óptica muy desde la óptica sanitarista o muy desde la óptica de la salud pública. Entonces eso le da un valor agregado a lo que nosotros habitualmente solemos investigar relacionado con el cáncer de cuello de útero. Tengo que contarles que la atención en oncología ginecológica en estos temas de los cánceres de cuello uterino, muchas veces la atención está limitada o con muchas dificultades en muchos hospitales y sobre todo en el conurbano bonaerense. Podemos hablar por ahí de lo que uno por ahí más conoce. Y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quizás existan muchos más recursos desde muchos puntos de vista. Esto nos pone al conurbano en una situación claramente desventajosa. El asunto es que, bueno, muchas veces la población para atender estos temas oncológicos o de cáncer de cuello tiene que desplazarse a la capital, como decimos desde acá. Y bueno, no es fácil, por eso muchas veces los diagnósticos llegan tarde, por eso las terapias muchas veces llegan tarde, sin embargo, se trabaja bastante. ¿Vos cómo lo vivís o qué podés comentar acerca del HPV, Fer? Bueno, para nosotros los infectólogos y los clínicos en general, el HPV es un tema que cada vez está más presente. O sea, sobre todo nosotros en infectología que trabajamos mucho sobre las conductas y sobre la prevención en este tipo de patología. Vos sabés que una de las vacunas sobre las que yo pensaba hablarles hoy era justamente la vacuna contra el HPV, que reduce el riesgo del desarrollo de tumores genitales tanto en la mujer como en el varón, porque aclaremos una situación. El HPV, que es el virus que causa las lesiones iniciales que llevan después al desarrollo de los tumores, es un agente biológico que se transmite de persona a persona. Y por lo tanto, también la aparición del cáncer de cuello tiene que ver a veces con las conductas humanas, ¿sí? Y la vacuna del HPV es una vacuna que está dentro del calendario nacional de vacunaciones en niños, sobre todo porque como la vía principal de transmisión es la relación sexual, se busca y se buscó en el desarrollo del programa de vacunación la inmunización de la población antes de la edad promedio de inicio de relaciones sexuales. Entonces con eso se tiene una expectativa de que en los próximos años, a medida que haya una mayor proporción de la población vacunada y con menos susceptibilidad a estos virus, también la posibilidad de desarrollo de cáncer baje. Pero eso es un trabajo que lleva muchísimos años, depende de la continuidad del programa y el acceso de la población a la vacunación. Vos sabés que cuando hablamos de HPV, directamente los médicos hacemos el planteo de cáncer de cuello uterino, pero sin embargo, el mismo virus es el causal del cáncer de pene en el varón, que, digamos, por muchos aspectos afortunadamente, sobre todo porque es menos frecuente en sí la aparición, pero el varón se convierte en un sujeto de transmisión del virus y por lo tanto también es importante la prevención tanto en mujeres como en varones. Y eso puede ayudar mucho a la salud pública y a la salud femenina sobre todo, que son las que más padecen el desarrollo de la enfermedad. Es una vacuna que se aplica a los 11 años en nuestro país, está indicada en mujeres, aunque no está contraindicada en varones. Y en esto, con respecto a las vacunas y a los programas de vacunación, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Hay algunas vacunas que están indicadas para determinada población, pero no están contraindicadas en otras. Entonces,
quiere decir que si se pudiera tener acceso a mayor población, tal vez el efecto sería mejor. Lo que pasa es que el costo de aplicación a toda la población mejora en forma no lineal el resultado de la vacunación, y por eso se selecciona la población más vulnerable. ¿Sabes hasta qué edad podemos vacunar? No hay un límite exacto, pero... O vos hasta qué... Che, ahí está Alejandro. Ah, perfecto. Le damos entrada. Después seguimos. Dale, después volvemos a esto. Y después volvemos al tema. Hola. Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ale, querido? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, ¿qué te contás, chabón? Bueno, primero agradecerte, ¿no?, por la invitación. Estuve siguiendo este emprendimiento que me parece brillante, excelente, muy interesante. Está muy lindo, sirve mucho para divulgación, para llegar a la gente, para contar, para concientizar y para poner sobre la mesa las cosas que hay que hablar en términos de salud, en todos los... Te escucho entrecortado, Pablito. A ver, ahí más o menos, ¿me escuchás? Lo que te decía es que nos da la oportunidad de poner en la mesa las cosas para charlar en términos de salud y desde todos los puntos de vista, también desde el de la salud pública. Ale, sí. te agradezco muchísimo por estar y acompañarnos. Sabés que los quiero muchísimo a todo ese servicio porque me han brindado mucho de ustedes, me han abierto las puertas, me han dejado capacitarme y formarme, así que soy un eterno agradecido y reconozco el trabajo. Fue un placer recibirte y que estés con nosotros, y sabés que, bueno, en cada proyecto que emprendo, sea cual sea el hospital que esté, te tengo más que en cuenta. Lo sé, y sabés que soy un agradecido terrible. Y bueno, nada, obviamente aprovecho y le mando un gran abrazo a Cuño, a Ale Soderini, a Rosa Garrido, a Evangelina Bonavía, a Diana Martínez y toda esa gente maravillosa y los fellows que han pasado por ahí y que se han convertido en grandes amigos, ¿no? Desde Horacito Mochen, Pato Mollar, Vicky Minaudo, tanta gente linda. Todo el equipo. Sí. Ale, el año pasado... Mucho medio se entrecorta, Pablo. Sí, a veces puede pasar. Fíjate a ver si me llegás a entender, aunque sea, y después te largás a hablar. Yo te escucho bárbaro. Sí. Dale. Escúchame. El año pasado en la AGO presentaron un trabajo hermoso sobre cáncer de cuello y la realidad más orientada a lo social, más orientada a la salud pública. Quiero que me cuentes sobre ese trabajo, cómo nació, cómo lo desarrollaron y que nos dejes un mensaje. Yo en el medio por ahí te voy haciendo alguna pregunta, pero contalo vos. Tenemos 10 minutitos cómodos para desarrollarlo, así que nada, el micrófono es tuyo. Sí, bueno, gracias por dejarme visibilizar esta problemática que realmente es muy cruel, ¿no? Todo nace... Bueno, ya por el año 2008, ¿no? Yo acababa de terminar mi residencia en un hospital privado, como es el Hospital Naval, en donde operábamos pacientes con cáncer de cuello, pero, digamos, dentro de lo que para mí en aquel momento era la normalidad, es decir, 6, 7 pacientes por año, ¿no? Y bueno, terminé mi residencia, concursé y apliqué para el fellow de ginecología oncológica de la Universidad de Buenos Aires y me mudé al Hospital María Curie. Y apenas llegué ahí me di cuenta de una realidad que para mí era impensada, insólita, ¿no? Hacíamos 6, 7 operaciones, pero en un mes, de cáncer de cuello, y las pacientes consultaban y salían de abajo de las baldosas. Era una cosa impresionante y no me quedaba claro cómo era
cómo puede existir tanto contraste entre lo que es público y lo que es privado o semi-privado. Y con el tiempo fui entendiendo que bueno, que el cáncer de cuello es una enfermedad en realidad social, ¿no? Es una enfermedad social y debe ser abordada desde un contexto social. Y por lo tanto también requiere de una cura política, ¿correcto? En definitiva, lo que empecé a hacer apenas llegado al Hospital María Curie, el hospital de referencia en cáncer de la Ciudad de Buenos Aires y probablemente del país en salud pública, fue empezar a juntar esos casos, empezar a ver estas pacientes, cómo es que llegaban, de dónde venían, quién las derivaba, en qué estado socioeconómico se encontraban. Y bueno, la sorpresa que me llevé fue muy grande, ¿no? Desafortunadamente, teníamos chicas de 18 años fallecidas por cáncer de cuello. Entonces empecé a indagar un poco más en profundidad hasta que me di cuenta de que de estas pacientes jóvenes, cuanto más joven parece ser la paciente, más agresivo parece ser el cáncer. Y esto contrasta claramente con las guías, con la literatura científica, que por supuesto está escrita en inglés porque son normas que bajan desde el norte, ¿no? Pero que poco y nada tienen que ver con nuestra realidad. Incluso no hace falta irse demasiado al norte, ¿no? Ya te conté el ejemplo, mi experiencia entre 2 hospitales nada más distintos. Después, con el tiempo, bueno, vos sabés que fui consultor en cáncer ginecológico del Hospital Santoyani y la realidad no era tan disímil. Y después, cuando empecé la práctica privada, me di cuenta que también había gente de estratos sociales más altos con cáncer de cuello a edades tempranas y que lamentablemente también les iba mal. Entonces lo que hicimos fue juntar toda esa casuística y hacer un análisis científico, minucioso, estadístico, para tratar de lograr algunas conclusiones, ¿no? De entender un poco más por qué es que los libros nos dicen que desde que la infección por el VPH ingresa al organismo, en general a partir de la primera o la segunda relación sexual, pasan unos 10 o 20 años hasta que el cáncer se desarrolla, en el mejor de los casos, o quizás en pacientes que no han tenido controles ginecológicos. Y nosotros teníamos, bueno, el caso más joven, una chica de 16 años con un estadio 3B incurable, ¿no? Fallecida en condiciones indignas, y así sigue la historia, ¿no? Así sigue. Entonces, bueno, cuando tuvimos esos resultados fue un trabajo maratónico, no fue fácil. Los hospitales públicos no están preparados para brindarle al médico la oportunidad de hacer ciencia, más allá de atender pacientes, de hacer investigación clínica, mucho menos básica, pero ni siquiera clínica. Entonces, fuera de nuestro horario de trabajo, nos resultó muy difícil, muy cuesta arriba el poder hacerlo. Por suerte llegaron nuevos fellows, llegó Horacio Moschen, que vos lo conocés muy bien, que es un tipo más que comprometido con todo esto, y se pasó horas y días en el archivo de historia clínica, lleno de tierra, revolviendo historias clínicas. Genio, Horacito, le mandamos un gran abrazo porque es un maestro total. Es una persona, bueno, por eso es mi mano derecha en mi equipo, digamos, tanto quirúrgico en privado en el IADT como en cualquier lado. Siempre Horacio está al lado mío. Se formó muy bien, además.
pudimos formarlo realmente muy bien. Es un tipo con mucho criterio y bueno, sé que ahora está en el Santillán haciendo las cosas muy bien, así que me pone muy contento por él. Pero el tema es que finalmente tuvimos estos resultados y llegó el momento de publicarlo, y lo publicamos. El material era impresionante en número de casos, ¿no? En casuística. Fue el primer trabajo escrito en idioma español del país y probablemente de habla hispana, que reunía semejante cantidad de casos y que fue publicado, ¿no? Y con ese material podríamos haberlo publicado en cualquier revista, seguramente la Gynecologic Oncology, que es la revista más prestigiosa del mundo en ginecología oncológica. Sin embargo, en ese momento yo elegí publicarlo en la revista Medicina de Buenos Aires, la revista más prestigiosa de este país, indexada en PubMed, pero con llegada a los médicos locales, porque me interesaba que el mensaje trascienda fronteras adentro. No sé si me explico. Y lo hizo. Y lo publicamos ahí, y bueno, el revuelo fue muy grande, y se transformó en una alerta de salud pública, que demostraba que las pacientes jóvenes se mueren más que las pacientes mayores de 35 años. Menores de 35 años con tumores mayores a 6 centímetros tienen un pronóstico realmente muy malo. Y eso nos abrió la puerta a la siguiente pregunta, que es decir, ¿qué tratamiento le estamos brindando a estas pacientes? Y ahí estamos en este punto ahora, ¿no? Viendo cuáles son las alternativas. Y te decía que tuvo mucha repercusión, lo presentamos en el Lago, eso es lo que vos me preguntás. Sin embargo, trascendió más afuera del país que en este propio país, en nuestro propio país, siendo una alerta propia, ¿no? Una alerta sanitaria propia. Me han llamado desde, bueno, el Congreso Mundial de Ginecología Oncológica, que tuvo sede en Río de Janeiro el año pasado, y allí vi tres charlas al respecto para gente de todo el mundo, pero sin embargo no tuve ninguna llamada ni siquiera del Ministerio de Salud ni de ningún ente oficial. Bueno, Ministerio de Salud no había en ese momento, de ningún tipo, digamos, para tratar de decir, bueno, a ver, ¿qué es esto que está publicando este científico, ¿no? A ver, cómo podemos incorporarlo a nuestras inquietudes, a nuestra agenda política, con la única excepción del municipio de La Matanza, que inmediatamente me llamó, me convocó y me puso a disposición todos los recursos para hacerme cargo de lo que es el programa de tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer de cuello de útero. Y eso empezamos a trabajar ahí y bueno, fue, digamos, una experiencia increíble que sigue en pie ahora, bueno, atravesada por una pandemia, con todas las dificultades que ello implica, pero que yo creo que va a dar muy buenos frutos a futuro, ¿no? Es esa un poco la historia, digamos, de cómo se fue gestando este tema. Vos que nos acompañaste en el Santillán algún tiempo, habrás visto cómo vienen las pacientes derivadas de La Matanza o de todos lados, con la idea clara de que tienen un cáncer de cuello y que necesitan ser tratadas y qué tipo de tratamientos tienen que hacer, ¿no? Ale, y sí. ¿Te puedo comentar un cacho algo? Ya por que supuesto, por supuesto. Vos sabés que empecé en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, hace poquito me invitó la jefa de servicio, la doctora Natalia Rosselli, y aprovecho para nombrarla porque es una mujer con una iniciativa terrible y que busca dar soluciones a la población, y te digo, me llena de alegría. Y seguramente está escuchando, calculo.
No lo sé, pero bueno, seguramente también le llegará el comentario, pero es bueno que además lo sepa, ¿viste? Ella es muy humilde y cuando le digo jefa y se sonroja, es muy divertida. Sí. Me dice, no me digas jefa, y bueno, pero la verdad que da gusto decirle jefa porque cuando vos ves que alguien se planta, cuando vos ves que alguien sabe y atiende a las necesidades de una comunidad, eso tiene mucho valor, eso tiene mucho Sí, valor. por supuesto, y tiene mucho Eh, valor, y lo sé que vos sos una persona muy agradecida con la gente que te da oportunidades de abrir una puerta, ¿no? Exactamente. Lo sé, pero te gusta ser así, sos muy parecido a mí en ese sentido. Gracias. Y bueno, empezamos a trabajar con los residentes y con los médicos de planta y empezamos a trabajar en oncología. Y vos sabés que la gente está consultando muchísimo y hay toda una cantidad de casos. Y yo creo que esto también un poco lo mueve la pandemia y las dificultades para viajar. ¿Qué se puede hacer? Porque evidentemente, vos ahora no lo comentaste, pero cuando vos lees el trabajo, vos ves la proporción de los lugares de donde consulta la gente en el Hospital Santoyani como en el Curí, Sí. y vos ves que la carga del conurbano es gigante, eh, porque muchas veces no encuentra respuesta. ¿Qué te parece? ¿Qué política se puede hacer para desarrollar en hospitales o generar corredores sanitarios o lugares donde se pueda dar una atención de las pacientes oncológicas sin necesidad de abarrotar o sin necesidad de que después se dilaten los tiempos como puede llegar a pasar por la terrible demanda que tienen los hospitales con la oferta de ginecología oncológica, que sabemos que, hablando de salud pública, los contamos con los dedos de una mano, no sé si necesitamos la otra. Seguro, seguro, sí, no, te entiendo perfectamente y es excelente la pregunta. Mirá, yo creo que la iniciativa tiene que surgir de cada municipio. Es una, como te dije, es una enfermedad social, requiere una cura política, y que cada municipio tome la iniciativa en este sentido. Y así fue como, por ejemplo, nosotros en la Matanza absorbemos la totalidad de nuestras pacientes y les damos respuestas, y tengo gente, navegadores que llaman a las pacientes todos los días a ver qué están haciendo, si están haciendo el tratamiento, y con el test de BPH también, van casa por casa, golpeando la Ale, puerta. contame esto para los residentes del Lucio. ¿Qué hacen con los pacientes para ver el tratamiento? Los persiguen. Sí, les estamos encima, sí. Eso es clave. Bueno, Literalmente, sí. literalmente, sí. Bien. Y no solo en La Matanza, bueno, ahora yo fui convocado para formar parte del equipo de ginecología oncológica del Hospital Español, Mirá vos. este, y, y bueno, no sabrías, los residentes están atrás de cada paciente y las llaman y digamos, a veces son un poco cargosos, pareciendo, ¿no? Pero el trabajo que hacen es admirable, es así. En un país donde el cáncer de cuello sigue siendo el primer cáncer ginecológico más frecuente, que mata a una mujer cada 4 horas, ¿no? Por eso hablábamos de la otra pandemia, ¿no? La otra pandemia. La pandemia que viene desde los años 60, de la cual nunca se habló en ningún medio, ¿sí? La única que habló un poco fue Tita Merelo, que en paz descanse, ¿eh? Sí, sí. Nadie más. Esta pandemia del cáncer de cuello mata a una mujer cada 4 horas. Y ahora, en épocas de esta pandemia sobreagregada del COVID-19, bueno, ni siquiera quisiera saber las cifras porque muchas pacientes ni siquiera llegan al hospital. Pero la clave es los intendentes, los gobernantes de turno, los directores, los jefes de servicio de los hospitales, y tener un sistema articulado de médicos de planta y residentes que estén comprometidos con lo que tienen que hacer, ¿no? Exactamente. Exactamente. Alejandro, buenas tardes. Fernando Sí. Carrizo te habla. ¿Te puedo hacer una ¿Qué tal? consulta? Encantado. En el Sí, estudio por que hicieron supuesto. ustedes, ¿tienen registrado la tasa de vacunación contra HPV que tenían las pacientes? No, no la tenemos registrado, y te puedo decir que ninguna de esas pacientes estaba vacunada, porque son pacientes que
enroladas entre el año 2007 y el año 2011. Claro, no estaba el programa. Claro, no estaba el programa y estaban todas por fuera digamos, de la edad de indicación en ese momento. De la estrategia de vacunación, claro. Sí. Bien. Ale, escúchame. Sí. Tengo pendiente acá una propaganda y continuar con el programa. Por favor, sí. Escúchame, te voy a llamar 20 millones de veces más. Espero que tengas el mismo ánimo de atenderme. Claro que sí, Pablito. Por supuesto que sí. Escúchame, otra vez, sabes todo lo que te agradezco, incluso la invitación al Santoyani, seguir participando en el equipo de docencia del Santoyani, haber participado en el Curí, haber participado en el inicio de la laparoscopía en el Curí. Todas esas cosas son que te agradezco enormemente a vos y a tanta gente de ahí del HOSPI. Dígame una idea para cerrar el programa, una recomendación, un mensaje para la gente, un mensaje para los médicos jóvenes, un mensaje para los jefes. Nada, hacé tu magia y tirá algo lindo. Inspirador, algo inspirador. Bueno, mira, lo que te voy a decir en realidad es muy evidente, pero hasta hace 10 años atrás nadie sabía qué era la ginecología oncológica en este país. Sí, ya había sociedades mundiales más que afianzadas en el resto del mundo, pero acá estábamos en pañales todavía. Y hoy en día, gracias a la magia de la internet, de las redes sociales, la gente está empezando a reclamar por lo que le corresponde, que son tratamientos dignos y acceso al sistema de salud. No podemos como médicos estar ajenos a estas contingencias. Hay que seguir formando ginecólogos, especialistas en cáncer. Los ginecólogos que deseen operar o tratar este tipo de pacientes tienen que seguir formándose. Esto no es para el ginecólogo que termina la residencia, ¿sí? Vemos pacientes maltratadas que vienen todos los días y cuyo pronóstico empeora lamentablemente. Deben ser referenciados a lugares donde haya especialistas, y el mensaje para la gente en formación es que sigan su instinto de buscar su vocación, que continúen formándose. Hoy en día no alcanza con una residencia, no alcanza. Hay que seguir formándose en lo que cada uno le gusta, porque como yo siempre digo en las charlas, hay un lugar para todos en el mundo, pero primero hay que formarse. Es así, es tal cual. Ale, te mando un gran abrazo y nos vamos a estar viendo, te voy a volver a llamar y vamos a charlar montones de temas más, ¿sabes? Cuando quieras, y voy a estar por ahí seguramente. Te quiero un montón, y a ver cuándo nos hacemos un rato para ir a tomar alguna de esas bebidas espirituosas que te encanta compartir. Te mando... Esa que te gusta. Sí. A vos te gusta. Yo te acompaño. No sé quién me gusta más. Mira, ahí sería difícil, no te cuesta. Viste que ahí puse una foto que estabas con una bebida. Yo tenía un jugo, pero... Pablito, te mando un abrazo grande, gracias por la oportunidad de compartir estos conceptos con ustedes. A vos por estar. Muchas gracias, Saludos, Alejandro, por tu tiempo. Los que están ahí. A todos los que están ahí, saludos, un abrazo. Muchas gracias. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Estás en Radio 26 de Julio, AM 1580. Desde Cleu, partido de Almirante Brown, Buenos Aires. Comienzo de espacio publicitario. Vecino, vecina, evitemos el contagio del virus. Por usted y por su familia, quedémonos en casa. Si salimos, mantengamos la distancia y usemos barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón. Es una recomendación del municipio de Almirante Brown. Consultorio Oftalmológico Sur. Encontranos en Instagram y Facebook como cos-guernica. Contamos con profesionales para adultos y niños y tratamos estudios y cirugías. Comunicate con nosotros a cosguernica@gmail.com o al 11 61 47 0806. Estamos en la ruta 210 23070.
Mascotas, distribuidora de alimentos balanceados, alimentos para perros, gatos y todo tipo de mascotas. Viruta y avena también para tu caballo. Delivery sin cargo al 02224 42 62 20 o WhatsApp al 11 69 87 0739. Todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar. La Municipalidad de Presidente Perón informa. Es obligatorio el uso de tapabocas o barbijos en la vía pública y en el interior de los comercios. Si sale a hacer las compras, a trabajar, al médico, al banco o a la farmacia, úselo siempre. Y recuerde que la cuarentena sigue siendo obligatoria para todos. Quédese en casa, cuide a su familia, no salga. Repetimos, no lleve a sus hijos a ningún lado. Ellos también se pueden contagiar y transmitir el virus. Seamos responsables. Hacé tu parte. Quédate en casa. Municipalidad de Presidente Perón al servicio de nuestros vecinos. En Agropalay somos un emprendimiento cooperativo que nos dedicamos a comercializar distintos productos de la agroecología y de otras cooperativas. Vendemos productos agroecológicos y orgánicos y hacemos entregas a domicilio. Búscanos en las redes sociales como Agropalay en Facebook o Instagram @agropalay. También tenemos WhatsApp 11 58 14 98 84. Haz tu pedido 11 58 14 98 84. Nuestro objetivo es que estos productos lleguen directo del campo a tu mesa. Agropalay. Con responsabilidad y compromiso podemos hacer más. Lávate las manos con mayor frecuencia que la habitual. Evita el contacto directo con personas con síntomas respiratorios o que hayan regresado desde el exterior en estos días. Al toser, cubrite la boca con el pliegue del codo y no con la mano, como lo hacemos habitualmente. Si aparecen síntomas, estuviste en algún país de circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta con el Servicio de Salud Pública al 103 y al 148. Te recordamos que estarán abiertos para la atención de patologías infecciosas el Hospital Ramón Carrillo de San Vicente, el CAPS Yapeyú de Alejandro Korn y el CAPS Santa Clara de Asís de Domcelar. En casa, ventilemos los ambientes y limpiemos las superficies y objetos que tocamos con frecuencia. Y lo más importante, no salgas de tu casa si no es necesario. Entre todos podemos hacer más. Es un mensaje del Gobierno Municipal de San Vicente. Fin de espacio publicitario. Comunicate con la radio de los payadores y cantores populares. Nuestro teléfono 02224 434726 o envíanos un WhatsApp 11 3696 5995. Radio 26 de Julio, AM 1580. Envíanos un mail, radio26dejulio@gmail.com. Es la hora 19:41.
Hola, buenas tardes a todos. Acá volvemos con Mano a Mano entre Amigos. En Radio 26 de Julio por AM 1580, y si nos querés dejar algún mensaje o algún tipo de sugerencia, bienvenido al 02224 434 726. O por redes sociales, nos podés buscar en Facebook y en Twitter. Yo soy Fernando Carrizo, Pablo se reincorpora en un par de minutos, y como estuvimos hablando recién con Alejandro sobre cáncer de cuello uterino, y para el día de hoy la intención era comenzar a hablar sobre vacunas en adultos, vamos a tratar de empalmar un tema con el otro. ¿Qué decís, Pablito? Acá andamos. Che, quiero mandar un saludo muy especial. ¿Podés mandarlo? Nos están escuchando desde Arkansas City, la señora Tornay, Silvita, y a Caro de Tres Arroyos, un gran abrazo. Pero nos estamos convirtiendo en un suceso mediático, señor. Bueno, les estaba comentando, si queremos charlar un poco sobre vacunas, las vacunas, como dijo Pablo recién, no son solo cosa de niños. A lo largo de nuestra vida tenemos un montón de situaciones en las cuales la vacunación se va a convertir en un gran apoyo para nuestra salud en general. Primero les quería decir que una vacuna, ¿qué es? Una vacuna es algo que introducimos en nuestro organismo para prepararnos para estar mejor defendidos contra algunas enfermedades conocidas. Este concepto ya se trabaja desde hace más de 200 años en el mundo, cuando se empezó a ver que algunas personas, por ejemplo los ordeñadores de vaca, se enfermaban menos de viruela. Y entonces eso llamó la atención y generó que algunas personas dijeran, ¿y esto por qué es? Y bueno, y era porque se infectaban con otros virus parecidos al de la viruela, pero que eran menos agresivos y que generaban menos enfermedad. Entonces el día que se confrontaban con la viruela de verdad, no hacían enfermedades. A partir de ahí tenemos todo el desarrollo de las vacunas, que junto con el saneamiento ambiental, que esto es el agua potable y las cloacas de una población, y junto con los antibióticos, fueron los tres motores del aumento de la expectativa de vida en el mundo, desde 40 años en promedio a los 70, 72 que tenemos actualmente en la mayoría de las sociedades donde se cuenta con estos tres recursos. Por supuesto que, como hablaba Pablo recién, el tratamiento del cáncer, el tratamiento de otras enfermedades crónicas inclusive, permite a la población tener una expectativa de vida todavía mayor. Entonces, empalmando con el tema vacunas, las vacunas en los adultos en general se recomiendan de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de actividad que cada persona tiene. Entonces no es que hay un esquema único de vacunas para todo el mundo, pero lo que decía hoy temprano de la vacunación contra el HPV es una vacuna fundamental, justamente por lo que nos comentaba Alejandro. En nuestras comunidades podemos ver enfermedades que en otros ámbitos se ven a edades más tardías, en edades más tempranas y con peor evolución. La vacuna del HPV previene a grandes rasgos, o sea, tenemos hoy 2 vacunas contra HPV que están accesibles y que se pueden conseguir, que son una tetravalente, o sea que tiene para 4 variedades de este virus, y otra que es para 7 variedades de este virus. La gran diferencia entre una y otra es que, digamos, incluyen a más variedades del virus que podrían desarrollar enfermedad tumoral en las mujeres. Entonces, por supuesto que la de 7 serotipos es mucho más recomendable. Pero cualquiera de las dos reduce significativamente el riesgo. ¿Y cuándo hay que aplicarla? Idealmente antes del inicio de las relaciones sexuales, que es lo que me preguntaba Pablo. ¿Hasta cuándo se vacuna? Y cuando más temprano mejor. Pero se considera en general que hasta los 26 años, dependiendo del número de parejas sexuales con que haya estado una persona, puede llegar a ser una vacunación útil, o en personas que luego de la consulta ginecológica no presentan lesiones y que, digamos, prefieren vacunarse, tampoco estaría contraindicada, no estaría mal, inclusive un poquito más allá de los 26 años. ¿Qué efecto tiene la vacuna o qué efectos adversos puede tener la vacuna? Es una vacuna muy segura, es una vacuna con una tecnología bastante moderna que generalmente los únicos efectos secundarios notorios que se han registrado son el dolor en el sitio de la inyección,
y en algunas situaciones algo de fiebre o algún efecto adverso leve de ese estilo. Efectos adversos graves no se registran prácticamente, y si se registran son muy pero muy infrecuentes. Así que es una vacuna que es muy recomendable, fuertemente recomendable, por esto que nos comentaban Alejandro y Pablo recién. El cáncer de cuello uterino es otra pandemia más, y si lo pensamos en el largo plazo, que las personas que hoy son jóvenes o niños inclusive, que cuando sean adultos y tengan una vida sexual activa reduzcan el riesgo de padecer una enfermedad neoplásica, nos va a significar a todos una gran mejoría, ¿sí? O sea, no solamente para el que se enferma es una mejoría al no enfermarse, sino que su familia, el sistema de salud, en general todos nos beneficiamos con esta situación. Otras vacunas importantes en adultos jóvenes lo tomamos hasta esa edad, 26 años aproximadamente. ¿Te puedo hacer alguna consulta así sobre Sí. HPV? Porque lo que pasa es que el tema este es tan grande que Sí, hay que tratar de... no sé si te voy a dejar mucho lugar porque de yo pasarlo, tengo digamos. consultas. Tengo consultas y no las puedo evitar. Escúchame, el turco Golán. Turco Golán. El turco Golán, amigas. ¿Te acordás del turco Golán? ¿Cómo no me voy a acordar si nos vamos a tomar un café? Cuando podíamos nos íbamos a tomar un café cada tanto. Bien. Cuando era soltero podía. No, Escúchame. El turco pregunta si en pacientes que ya tienen HPV es útil. en general no. O sea, no se puede considerar como algo terapéutico, ¿sí? Ujú. Es un instrumento preventivo. La gran mayoría de las vacunas son preventivas, ¿sí? Existen algunas excepciones donde se puede vacunar, pero en esta en particular... Te quiero contar igual otra óptica desde la ginecología, pero vos contame la de infecto porque podemos tener diferencias siempre. Es decir, para que la vacuna pueda ser útil, el tipo de HPV que tiene que tener la paciente en ese momento produciendo la sintomatología debería ser el mismo que está incluido dentro de la vacuna. De otro modo, para ese episodio de infección no tendría un sustento racional demasiado importante. Por supuesto que si yo tengo una paciente que tiene una lesión preneoplásica o una lesión temprana que no corresponda con algún serotipo de la vacuna y la vacuno, y resuelvo además en paralelo la patología cervical, es seguramente útil, ¿sí? O sea, no, por eso te digo que como instrumento terapéutico es difícil que tenga una utilidad. Como elemento preventivo, por más que ya haya ocurrido una infección por un serotipo diferente del virus, podría llegar a ser útil. Es un marco teórico, digamos. Uno no puede saber habitualmente qué serotipo está causando una infección, porque para poder definir eso hay que hacer estudios de genética, hay que hacer estudios bastante, o mejor dicho, de biología molecular, que son poco accesibles y más difíciles en nuestro país, y realmente empezamos a tener ahí una discusión más del tipo teórico que de lo práctico. Pero en general es siempre útil vacunar, por más que uno no sepa si es que va a ser efectivo contra ese episodio que estamos viendo de lesión cervical o no. Claro, desde la ginecología, digamos que se postulan las dos cosas. Una es el hecho de que te va a inmunizar para otros serotipos o para otros virotipos. Exacto. Y la otra cuestión es que puede tener algún tipo de inmunogenicidad cruzada con otros serotipos, aunque no sean los propios de la vacuna para la cual fue diseñada. Sí, igualmente el tema de cómo funciona, digamos, la inmunogenicidad en la vacuna y demás, una vez que ya está instaurada la infección por un virotipo oncogénico, que son los que realmente representan algún peligro, inmunológicamente hay que ver qué tan efectivo puede ser para reducir esa o para combatir esa infección que ya se estableció. Pero como vos decías, como uno no lo va a saber, es mejor prevenir con algo más que quedarse corto, ¿sí? O sea, siempre va a ser algo posiblemente útil. No necesariamente en cada caso uno lo va a poder demostrar, ¿eh? Y
y sobre todo tiene que ver, bueno, Alejandro hablaba sobre condiciones socioeconómicas y demás. Sí. Una recomendación fuerte que uno como infectólogo tiene que hacer es que toda persona que inicia relaciones sexuales tiene que iniciar controles ginecológicos, porque probablemente uno de los problemas que favorecen esta llegada tarde de personas jóvenes, de mujeres jóvenes a la consulta, es que muchas veces el control ginecológico lo empiezan a hacer por ahí ante su primer embarazo o ante una situación de síntomas o algo por el estilo, porque dicen, yo soy joven, ¿para qué me voy a hacer controles? Es muy así. Y eso, digamos que hace que la medicina muchas veces no pueda atender en tiempo adecuado la patología, porque la infección por HPV no es algo que de un día al otro va a producir un tumor maligno. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que se puede diagnosticar en forma precoz y que con los controles recomendados, o sea, una vez al año, un Papa Nicolau con colposcopía, en la mayoría de las situaciones sería suficiente para poder encontrar la paciente con sospecha de alguna enfermedad y en ese caso empezar a trabajar para definir si tiene o no tiene alguna enfermedad importante. Entonces, creo que como infectólogo o desde el punto de vista de la salud pública, la recomendación que yo puedo dar es inicio de relaciones sexuales es igual a inicio de controles. Sí, esa es un poco la idea. Nos están cerrando un cachito con el tiempo. Bien. ¿Querés cerrarlo? Recomendarles que a esa edad, o sea, la edad del inicio de las relaciones sexuales, también están recomendadas tener ya aplicada la vacuna para hepatitis B, ¿sí? Bien. Y la vacuna para hepatitis A. Sobre todo en algunas poblaciones específicas, pero eso lo charlamos en otro momento. Pero la vacunación para hepatitis A y B, junto con la vacunación para HPV, en las personas, en los adultos jóvenes, o sea, entre los 16, 15 años y los 25, 26, serían las 3 vacunas que uno tiene que poner a la cabeza, junto con el esquema de vacunación de la infancia, ¿no? O sea, no tiene seguro que perderse de vista eso. Y nada, la verdad es que la charla con Alejandro para mí fue muy constructiva. Quería agradecerle de vuelta el tiempo que nos dedicó y creo que esto es un temario enorme. Es cada vez más tal extenso. Vez no pueda hablar sobre vacunas en adultos, sino que tenga que hacer pequeñas charlas sobre algunas vacunas en particular en forma distribuida, porque si lo queremos charlar todos juntos nos podemos pasar horas. Seguro. Che, y por último, ya para despedirnos, les quiero mandar un abrazo muy grande a un montón de amigos que están pasando un momento difícil con el tema del COVID. Amigos del Santa Marina, amigos del trabajo cotidiano, les quiero mandar un gran abrazo y los deseos más grandes para que mejoren pronto. Les mando un gran cariño. De mi parte, a las mismas personas que también conozco y a todos los que están trabajando en los distintos lugares donde yo me desempeño, estamos en muchos lugares bastante apretados, bastante complicados con este tema y necesitamos que la gente nos siga ayudando, que se sigan cuidando y de la responsabilidad y la prudencia de todo el mundo, porque esto es una tarea de todos, no la resolvemos los médicos solos, ni por casualidad. Amici. Muchísimas gracias, negro. La Un verdad gran que abrazo. disfruto cada jueves. Nico. Gracias, Nico, querido. Estás en Radio 26 de Julio, AM 1580. Desde Gleu, partido de Almirante Brown, Buenos Aires. Comienzo de espacio publicitario. Vecino, vecina, evitemos el contagio del virus. Por usted y por su familia, quedémonos en casa. Si salimos, mantengamos la distancia y usemos barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón. Es una recomendación del municipio de Almirante Brown. Consultorio Oftalmológico Sur.
Encontranos en Instagram y Facebook como cos-guernica. Contamos con profesionales para adultos y niños y tratamos estudios y cirugías. Comunicate con